Qué bonito poder estar disfrutando de la presencia de Dios esta tarde, ¿verdad? Reciban un cordial saludo a nuestros pastores, a los hermanos que están conectados en línea. También nos da mucho gusto que nos estén viendo desde sus casas. Les enviamos un cordial saludo. Y a cada uno de ustedes que nos acompañan con su linda presencia, poder estar congregados para ser edificados, para que nuestra fe crezca cada día más, ¿verdad? Y gracias a Dios por su fidelidad, por su amor que nos tiene esta hermosa mañana ya tarde del domingo. Estamos muy contentos y mi nombre es Diego Villarreal Medina, para quienes no me tienen oportunidad de conocer. En nombre de nuestros pastores Ramón y Rosita Ruiz, les damos la cordial bienvenida a esta su comunidad cristiana Vino Nuevo. Estamos muy contentos de poder estar reunidos el día de hoy aquí, ¿sí? Así que les invito a que abramos nuestro corazón, nuestra mente y nuestras Biblias también, ¿verdad? Porque vamos a escudriñar la palabra de Dios, que tiene promesas para nuestras vidas, para edificarnos, para seguir adelante, echándole muchas ganas. Y el título de hoy que traigo a la mesa para todos ustedes es Superando toda adversidad. Superando toda adversidad. Pues bueno, ¿quiénes no han tenido alguna adversidad, algún problema, alguna dificultad? Todos, ¿verdad? Si les pidiera que levantaran la mano, pues yo pienso que todos hemos vivido o estamos viviendo, ¿por qué no? Alguna dificultad en nuestras vidas que parecieran incluso pues no acabarse o no ver la salida, o en muchas ocasiones nos frustra, nos tiene atribulados, nos tiene angustiados, ¿por qué no? Pero hoy hemos estado en la casa de Dios, en el mejor lugar, para poder animarnos y saber que podemos superar toda adversidad. Amén, ¿cuánto lo creen? Amén, así es. Aunque no podemos dejar de lado las dificultades familiares que hacen a un lado las tristes estadísticas de la realidad familiar del día de hoy. Múltiples divorcios, adolescentes jóvenes en pandillas, en adicciones, niños de 11, 12 años embarazadas, altos niveles de violencia familiar y muchas otras cosas que pudiésemos mencionar esta mañana, esta tarde, referente a la familia, a la actualidad, a la sociedad que estamos viviendo. Y como hijos de Dios y todos ustedes también somos parte de esta sociedad. Por eso es que creemos fielmente y estamos convencidos que como congregación, como comunidad cristiana, deseamos y anhelamos tener familias fortalecidas, familias de Dios que están conforme al diseño de Dios y que conocemos el papel que nos corresponde, tanto varón, hombre, hijos, cada uno de mujeres, perdón, también que tenemos todos y somos parte de una familia. Amén. Y es necesario que nos levantemos y que nos apropiemos de esta promesa de Hechos 16:31. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Es una promesa que hoy el Señor nos recuerda, ¿sí? Que gracias a Dios por los que somos salvos, gracias a Dios porque creemos que nuestras familias deben de ser alcanzadas, pero también conocemos, usted y yo conocemos algún familiar, algún amigo, algún ser querido, ¿verdad? Algún cercano que no conoce del Señor, ¿sí? Y que es necesario, en la medida de lo posible, ser intencionales, poder lograr compartirles, mostrarles el Evangelio de una manera sencilla y práctica, como es adorar y bendecir a nuestro Dios desde nuestros hechos, desde nuestras vidas, desde nuestro caminar cristiano. Amén. Pero, ¿cómo vencer a los enemigos de la familia? Porque si bien es cierto, hay enemigos, hay un enemigo, hay ciertas cosas que están afectando, que están desfavoreciendo la vida familiar hoy en día. Las crisis y las pruebas llegarán a todas las familias sin duda.
Si no es que ya pasaste alguna prueba, alguna dificultad, muy probable ya la pasaste o la irás a pasar en un futuro. ¿Sí? No importa cuál sea la dificultad, o en ocasiones cuando conocemos y vemos que otras personas están pasando dificultades, se nos hacen difíciles, ¿verdad? Pero cualquiera sea la dificultad, cualquiera sea la crisis, el Señor hoy nos va a animar y quiere animarnos a superar, a sobrellevar toda adversidad. Amén. Y hoy vamos a basarnos en el ejemplo, en el hogar, en el matrimonio de José y María. José y María enfrentaron dificultades desde un inicio. Y vamos a leer el libro de Mateo, quienes apuntan, Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. Les leo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aunque este matrimonio fue diseñado por el cielo, tuvo crisis que superar, amados. Y en ese contexto vamos a tomar referencia al nacimiento de Jesús, ¿sí? Cómo se fue dando la familia de José, María y Jesús. Estando desposados, este es un compromiso para casarse. Para los judíos esta relación se disolvía mediante el divorcio, ¿sí? Incluso ya se mencionaban como esposo y como esposa, aunque todavía no habían estado juntos, ¿sí? Pero ya estaban desposados, ya estaban comprometidos. José era un hombre justo, habla la Escritura. Para los judíos significa principalmente ser celoso del cumplimiento de la ley. Imaginan que siendo comprometidos, María ya estaba embarazada. Y eso correspondería ante la ley judía, pues tal vez ser condenada, ser apedreada por estar embarazada antes de llegar al matrimonio. Entonces, José, vamos a ver el día de hoy, cómo el Señor le habla por medio de sueños. Yo creo fielmente que el Señor puede hablarnos de muchas maneras. Y hoy vamos a ver por varias ocasiones cómo Dios habla a José por medio de sueños. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido alguna vez una revelación o que el Señor les haya hablado por medio de un sueño, pero el Señor nos habla y nos quiere hablar también por medio de sueños. Y así como José, debemos de ser obedientes al sueño, a la revelación que Dios está mostrando por medio de un sueño, ¿sí? Tanto que José pensó abandonar secretamente a María. Creyó que había sido engañado. Luego Dios le enseñó que el embarazo de María era una obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en la presencia de Dios, amados, conocemos el consejo de Dios ante las crisis familiares. Ahí cuando acudimos, hace unas semanas que tuve la oportunidad de compartir acerca de familias en crisis, también decíamos, ¿verdad?, que en las situaciones difíciles es cuando buscamos de Dios, ¿sí? Pero también en la presencia de Dios, amados, tenemos y encontramos el consejo de Dios, aún en las crisis. Si aún, si no he tenido problemas, a veces somos omisos o no buscamos el llamado, la presencia que Dios nos habla en nuestras vidas, pues créanlo, que Dios va a usar crisis, Dios va a usar problemas, dificultades, obstáculos para hablar a tu corazón y al mío. Amén. Porque a eso hemos venido, a eso hemos creído, nada más que a veces pues no nos gusta saber que va a haber problemas. Queremos todo sea miel sobre hojuelas, ¿verdad? Queremos que todo sea bonito, amados. Pero veamos algunos de los enemigos de la familia. El día de hoy yo encontré solamente 5 enemigos que van en contra de la familia y que está distorsionando tanto en la sociedad como en el pueblo de Dios. Podemos ver el número 1, el egoísmo, amados. ¿Qué es el egoísmo? Es buscar lo propio, es buscar la satisfacción personal, es aquella actitud que solo espera recibir todo el tiempo, es la indiferencia ante la crisis del otro, amados. Y yo quiero que le pida al Señor esta mañana que le hable y que le permita discernir, escudriñar,
analizar nuestro corazón y nuestra mente si en mi corazón ha habido egoísmo dentro de mi familia. ¿Sí? Porque pareciera que hoy en día el varón o la mujer o los jóvenes, los hijos más bien, solamente buscan lo de ellos, ¿verdad? Solo buscan satisfacer las necesidades y aún así somos indiferentes cuando hay alguna necesidad de mi cónyuge o de mi esposo, de mi esposa o de a uno de mis hijos aún. Entonces el egoísmo, amados, está entre las familias. Pero, amados, el amor de Dios en el corazón del hombre, esa es la solución. El amor de Dios en nuestros corazones. No el egoísmo, que reine el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Sí? Porque dice que el amor cubre multitud de faltas, amados. El amor nos hace pensar más bien en el otro que en nosotros mismos. Por amor, Dios dio a su Hijo unigénito. Con el amor de Dios es que podemos vencer nuestros egos, amados. Y tal vez esta tarde usted diga, yo necesito más del amor de Dios, porque he sido egoísta con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, o viceversa. El egoísmo, amados, hoy en día ha ocasionado disturbios, problemas en la familia. ¿Sí? Amados, necesitamos entonces que con el amor de Dios vencer ese ego que hemos tenido. Número 2, el exceso de compromisos y agotamiento físico. Ante el activismo no hay tiempo para la familia. Estamos en un mundo cada vez más ajetreado, ¿verdad? El trabajo, la familia, las situaciones. Estamos con el reloj nada más, ¿sí? Ya casi estamos como en modo automático, ¿verdad? Levantarnos, irnos a trabajar, hacer, ir y venir, los afanes de la vida, el activismo, ¿sí? Y eso ocasiona un agotamiento físico. El estrés generado por las altas velocidades de la sociedad actual produce mucha presión y relaciones ásperas en casa. Por querer cumplir las actividades del trabajo, por querer cumplir con las actividades sociales, ¿sí? Con las reuniones sociales o eventos, olvidamos a nuestra familia, amados. ¿Sí? Entonces, ponemos el hacer por encima del ser. Se presentan descuido en la relación de parejas, por eso debemos reorganizar nuestra agenda. Y tal vez usted debe tomar su agenda diaria o semanal y revisarla. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando al trabajo? Que es bueno el trabajo, amados, no nos confundamos, hay que cumplir y ser responsables, ¿sí? Pero a veces las horas extras o queremos hacer un poco más, sí, tal vez por tener algún otro beneficio, pero en ocasiones es necesario balancear, reorganizar nuestras prioridades, porque no puede ser posible que entre el cuerpo de Cristo, entre los hermanos, estemos descuidando a nuestras familias. No es posible que nuestros jóvenes, nuestros niños estén pidiendo, ¿sí?, a sus papás. ¿Por qué? Porque el afán como hombres, como mujeres, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso. Pero, amados, necesitamos reorganizar nuestras agendas, ¿sí? Por eso debemos entonces dar tiempo de calidad a nuestras familias. Después nos preguntamos, ¿por qué pasan los problemas? ¿Por qué llegué a esa situación? ¿Por qué está la dificultad en casa, en la familia? Porque en ocasiones el exceso de compromisos sociales o el agotamiento físico llega a nuestras vidas. Y ese, amados, es un elemento, un enemigo que va en contra de la familia. Número 3, el mal uso del dinero. La ausencia, amados, de un presupuesto familiar. Debemos de pedir al Señor sabiduría, conocimiento para poder tener un presupuesto económico. ¿Sí? Todos nos dedicamos o todos subsistimos gracias a una actividad económica y gracias a Dios, ¿verdad? Por muy poco, por mucho que sea el recurso que Dios te ha brindado y que te ha dado en ese trabajo, en ese puesto que tú haces, que desarrollas y que te permite proveer
lo necesario a tu familia, necesitamos, amados, que exista un presupuesto familiar. La ausencia de una correcta planificación financiera, ¿sí? Existen miles de consultas con los psicólogos, con los terapistas familiares, y en ocasiones viene siendo el problema de las finanzas entre la familia o entre los cónyuges, ¿sí? Darles más valor a los tesoros materiales que al tesoro familiar, amados. Usted y yo tenemos un tesoro tan valioso en nuestra casa, ¿sí? En nuestra familia, si usted está casado con su esposa, su esposo, sus hijos, ¿sí? Gracias a Dios, tal vez no tiene lo necesario, tal vez no tiene lo que quiere, pero tiene un gran tesoro, amados. Un gran tesoro que es tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿sí? Tu cónyuge. Y tus hijos son el tesoro que Dios te ha encomendado. Ese es nuestro tesoro. Pero, amados, la mala administración es el fracaso que provoca iras y caos en el hogar, ¿sí? Genera caos e ira. Existen los negocios donde se pueden producir descuido familiar y conyugal. Dios quiere bendecir en todo, pero es necesario administrar bien lo que el Señor nos da. Y también pídale al Señor, Señor, tal vez estoy siendo buen administrador, muy aparte de mi diezmo y mis ofrendas que yo puedo darle al Señor. Necesidades tal vez todos podemos tener en la medida de cada uno, ¿verdad? Y nos ha de faltar tal vez en algunas otras áreas para suplir, pero lo básico, lo necesario, ¿verdad? A veces no necesitamos incluso un gran presupuesto para pasar un buen tiempo con la familia, ¿verdad? El simplemente salir a caminar, el escuchar a tus hijos, el escuchar a tu esposa, a tu esposo. Eso no tiene un precio muy costoso, ¿verdad? Salir a caminar, disfrutar la naturaleza, ir al parque, etcétera, ¿sí? Pero, amados, el mal uso del dinero está ocasionando problemas fuertes en nuestra sociedad y, lamento decirlo, entre los cristianos también, ¿sí? Número 4, la falta de comunicación en la familia. Es uno de los más grandes enemigos de la familia. Es la mayor causa de consulta con psicólogos y consejeros. La pregunta es, ¿por qué no hay comunicación en el hogar? ¿O por qué se pierde esta comunicación? Por falta de respeto y valoración al otro. ¿Sí? Hemos sido tan irrespetuosos para escuchar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, lo que les aqueja, lo que les duele, lo que están aconteciendo, lo que están viviendo en la vida, en la escuela. ¿Sí? Es necesario, amados, hacer ese alto también y poder tener mayor comunicación, porque ante la falta de esa comunicación, entonces viene el maltrato físico y verbal por el desorden de las prioridades de la vida. Es vital sentarse, escuchar y valorar lo que el otro quiere decirnos. Es importante, amados, sentarnos, escuchar, dar el tiempo, ¿sí? Y tener una comunicación, ¿sí? Con nuestra familia. El tesoro más valioso que Dios nos ha dado, ¿sí? Es nuestra familia. Número 5, amados. La inmadurez emocional, amados. Si bien el matrimonio es algo muy serio y es un compromiso que hemos hecho ante Dios, aquellos que tenemos la bendición y la oportunidad, yo este año cumplo 15 años de casado, gracias a Dios, y estoy muy bendecido, ¿sí? Pero a veces, amados, vemos personas con estructuras mentales inconstantes, inseguros, infantiles y variables, con una inmadurez emocional, amados. Y con todo respeto le digo, cualquiera sea su edad, pero a veces no nos conducimos o no respondemos con la madurez que necesitamos o a la que estamos. Si eres padre, si eres hijo, si eres abuelo, cualquiera sea tu papel, tu rol dentro de la familia, amados, es importante responder con la madurez emocional necesaria.
mucho más en el papel de la familia. Necesitamos hombres y mujeres maduros emocionalmente, maduros espiritualmente, afirmados en su palabra. Amén. Necesitamos entonces, amados, la familia es el diseño de Dios, nació en su corazón y algunas veces enfrentamos crisis, pero ahí es donde debemos de acercarnos a Dios. Lo mirábamos la semana pasada con nuestro pastor acerca del diseño y el propósito de la familia. ¿Sí? Nosotros creemos en ese diseño, creemos que Dios está con nosotros y Él escucha, nos da consejo, nos da dirección, pero necesitamos tener un corazón manso para escuchar su voz. Ocupamos confiar en su poder y en su amor. Podemos entonces derrotar a estos enemigos de la familia porque Jesús está con nosotros. Dígalo conmigo, Jesús está con nosotros. Cualquier obstáculo, cualquier cosa que quiera hacer el enemigo, amados, el Señor está con nosotros. ¿Sí? Pero si usted detecta, y podríamos sacar algunos otros enemigos de la familia, hoy traigo con ustedes estos cinco cosas que podríamos detectar que está menguando, que está en contra del diseño de lo que Dios quiere a nuestras familias. Pero amados, esto requiere humildad para reconocer nuestros errores y pedir perdón. Diligencia y compromiso para poder poner en obra los mandamientos al interior de nuestras casas, al interior de nuestros hogares. Y tal vez usted requiere y necesita revisar muy bien en su corazón y con su familia y con su pareja, con su cónyuge. Tendrá que preguntarle, tenemos que reorganizar nuestro presupuesto familiar, tenemos que reorganizar nuestra agenda. ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿A dónde queremos llevar a nuestras familias? Es necesario trabajar en ello, amados. Hoy nos invita el Señor. Entonces veremos que el diseño de Dios va a fluir en nuestras casas y por lo tanto va a fluir sus bendiciones. Con la ayuda de Dios podemos vencer los enemigos de la familia y los obstáculos y dificultades en el hogar. Amén. Dios nos instruye para vencer toda adversidad en nuestras familias. La verdad es que no quisiéramos enfrentar crisis familiares, pero amados, la adversidad va a estar ahí, va a llegar a nuestras casas, pero depende de nosotros cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo reacciona usted ante las dificultades? ¿Humanamente o con nuestras fuerzas? ¿Queremos tirar la toalla lo primero que hacemos? ¿Sí? Debemos entonces, amados, fortalecernos en la fe. Creer en el Señor y en su palabra y en sus promesas. Para cuando venga la dificultad y el problema, no sean de aquellos que quieran tirar la toalla a la primera. Porque los problemas y las dificultades y las adversidades van a venir, amados. No podemos ignorar los enemigos de la familia. Lo correcto es acudir a Cristo, fortalecernos en Él y en su presencia. Recibiremos sabiduría y poder para enfrentar cualquier sea la dificultad. Amén. Veamos entonces, amados, por medio de las Escrituras en el libro de Mateo, vamos a leer el capítulo 2, desde el versículo 13 al versículo 23. Son 10 versículos, vamos a verlos verso a verso, vamos a estar leyéndolo parte por parte y vamos a sacar el día de hoy 5 cosas, 5 aspectos importantes, 5 medios del cual Dios nos ayuda a superar toda adversidad en nuestras familias. Amén. Y vamos a ver como ejemplo a José y María. Lea conmigo Mateo 2, versículo 13. Sígame con la vista en su Biblia electrónica. Después, versículo 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto
permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Amados, en este contexto de este pasaje bíblico nos habla acerca de la visita que realizaron los sabios del Oriente para adorar al niño Jesús. Estos rindieron adoración al Señor y después de presentar sus ofrendas volvieron al lugar de origen, que son las lejanas tierras del Oriente. La Biblia nos dice que Herodes le había pedido a ellos que cuando encontraran al niño se lo informaran, ¿verdad? Pero ellos, siendo avisados en sueños por Dios, regresaron a la tierra sin hablar con Herodes. Nuevamente, el Señor hablando por medio de sueños. En este caso, el plan de Herodes era matar al niño Jesús. En este asunto podemos observar la intervención divina. Dios estaba protegiendo a la familia de José, María y Jesús. Entonces, amados, Dios es quien cuida de nuestras familias. Cualquiera sea tu dificultad, tu problema, Dios está cuidando a nuestra familia. ¿Sí? El plan de Herodes era matar al niño Jesús. Yo no sé, pero si hoy usted escuchara que hay un edicto, que hay una orden de matar a nuestros niños menores de 2 años. Yo no sé qué pensaría o cómo actuaríamos el hecho de pensar que nuestros hijos iban a ser muertos. La palabra de Dios nos dice que Dios envió un ángel, el cual vino a José en sueño nuevamente y le dijo que debía ir a Egipto y permanecer allá hasta que Dios volviera a hablar. Y Egipto, amados, en un sentido simbólico, generalmente se le asocia a lo malo, pero en este caso Dios usa para perseverar la vida del niño Jesús. Y a veces no podemos entender. En ciertas ocasiones nos es difícil comprender lo que Dios dice, pero nosotros debemos de creer y obedecer. Su trabajo como creyente, amados, es de creer y obedecer. Porque para el pueblo de Israel regresar a Egipto podríamos decir, híjole, ¿cómo no? Y de ahí el Señor nos sacó. Pero en este caso, el Señor le habla a José en sueños para que regrese a Egipto. Y para usted y para mí en ocasiones no podemos entender la situación, ni las dificultades, ni los problemas, pero debemos de creerlos y obedecer. La Escritura nos enseña entonces que José y su familia, amados, permanecieron en Egipto hasta la muerte de Herodes. Lo que nos recuerda que Dios es quien se encarga de nuestros enemigos. ¿Sí? Todas esas cosas sucedieron conforme a lo que estaba escrito en el libro del profeta Oseas. Este detalle que menciona la Biblia es importante, pues nos recuerda que el plan de Dios con nosotros está registrado en el libro poderoso que es para cumplirse como lo ha dicho. El Señor, amados, tiene un propósito para nuestras vidas. Desde la creación, desde nuestra procreación que nos hizo, desde nuestro nacimiento, el Señor ya tenía los planes para nuestras vidas. Ahora, usted y yo nos corresponde ser sensibles al Señor, buscar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Pero la Escritura se cumple. En este caso, se habla del profeta Oseas para decir y que se cumpliese, de Egipto llamé a mi hijo. Créalo, amados, que la palabra, las Escrituras, ahí está lo que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra familia y que Él cuida de nuestra familia. Entonces, número 2, amados, Dios es nuestra fortaleza y ayuda. Dios, amados, nos dice, vamos a leer ahora del versículo 16 al 18.
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque perecieron. Y esto lo podremos ver en Jeremías capítulo 31, 15, esa escritura que en el Antiguo Testamento ya el profeta Jeremías ya lo había mencionado. Ahora el Señor solamente está confirmando aquello que ya se había declarado por el profeta Jeremías. Amados, es importante observar y destacar aquello que produjo enojo en la vida de Herodes, tanto que lo llevó a dar órdenes de muerte desde su posición de gobernante. Sin duda estaba siendo influenciado por el diablo, pero Herodes, amados, es la figura de gobierno de muerte y destrucción. En este caso levantado contra las familias, específicamente contra los hijos. Y hoy en día nuestros niños, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están siendo influenciados por filosofías, con ideas, con corrientes y, ¿por qué no?, con leyes, ¿sí?, que están permitiendo, que están llevando a la muerte, amados. ¿Sí? Herodes, amados, se levantó para matar a los hijos, contra la familia. El reino de las tinieblas procura la destrucción de nuestros hijos, de su descendencia, amados. No puede ser posible que hoy en día las leyes, en vez de estar en pro de la vida, pareciera que están en pro de la muerte, ¿sí?, que les facilita, ¿verdad? Entonces, amados, es importante estar bien firmes y confiados de que Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra ayuda en todo momento. El reino de las tinieblas procura la destrucción de nuestros hijos y de nuestra descendencia. Debemos entonces resaltar lo que nos dice el versículo 17. Esto ya se había profetizado por el Señor a través del profeta Jeremías. Y nuevamente la Biblia nos dice que se cumplió como estaba escrito. Amados, debemos de creer y confiar en las promesas que Dios tiene en su palabra para todos nosotros, para nuestras familias. Recordemos que todo como está escrito en la Biblia se cumplirá, amados. Todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo. El día de ayer estaba en la oración de pastores y un pastor ya mayor decía que él había estudiado y leído la palabra de Dios, pero nunca pensó, nunca creyó, nunca llegó en su mente ver en esos tiempos cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Por qué, amados? Porque el lloro, la lamentación y el dolor que estaba profetizado, que está profetizado en su palabra, se está cumpliendo. Son aquellas profecías que no queremos escuchar, ¿verdad? Pero que Dios declara, nos advierte que las dificultades vendrán. En este mundo tendréis aflicción. Y yo no sé cuál sea tu aflicción, tu dificultad, tu crisis, tu problema. Pero el Señor nos dice, pero confía. Y debemos de confiar y creer en su palabra y obedecer su palabra. Porque en Él vamos a vencer, hermanos. Con Él vamos a superar cual sea la adversidad y el problema. Dios es bueno y nos fortalece y nos ayuda en todo tiempo. Cualquiera sea tu temporada este día, cualquiera sea tu dificultad y tu problema, el Señor está con nosotros. Fortalécete en el Señor. Efesios capítulo 6,
versículos 10 y 11, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes, la parte última final del versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, amados. Porque el diablo está como león rugiente, queriendo destruir las familias, quitándonos el tiempo, quitando nuestra economía, trayendo distracción en la familia. Y nosotros, amados, debemos de estar fortaleciéndonos, confiando en su promesa, creyendo en su palabra. Debemos ser conscientes de que los planes de Dios, aún enfrentando obstáculos y al enemigo de la tierra, mayor es el que está con nosotros. Somos en Cristo, somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores. Cualquier sea tu dificultad esta mañana, cualquier cosa que estés pasando, hoy el Señor te dice, fortalécete en mí. Fortalécete en mí. Número 3, amados. Dios nos defiende de nuestros enemigos. Qué tremendo. Porque las dificultades, los problemas que usted y yo vivimos, tenemos enemigos. Tenemos dificultades. Vamos a leer versículo 19 dentro del capítulo 2, pero ahora del 19 al 21. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Qué bonito, ¿verdad? Amados, Dios todo lo hace bien y perfecto en su tiempo. En el momento indicado, Dios envió un ángel que se le apareció en sueños a José nuevamente y le informó que podía volver a tierra de Israel, pues había muerto Herodes. Este hombre murió de una terrible enfermedad que le causó tormentos hasta su fallecimiento. Cuando somos ofendidos, traicionados, maltratados, podemos albergar el enojo y el deseo de venganza, amados. Pero no debemos tomar venganza por nosotros mismos, pues Dios da el pago a cada uno conforme a sus obras. Y esto lo tenemos en Job. Job, capítulo 34, versículo 11, que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y cualquiera sea tu enemigo esta mañana, cualquiera sea tu dificultad, amados. En este caso era Herodes. Pero Herodes murió. Y cualquiera sea nuestra dificultad, aquello que nos quiera quitar la paz y la tranquilidad, hoy podemos entregársela al Señor. La tradición y la historia enseña que Herodes vivió una triste y violenta historia familiar. Fue un hombre cruel y sangriento, y todo aquello fue la cosecha de lo que había sembrado. Por eso, ante la adversidad y las oposiciones que tengamos, amados, hay que orar. Orar por nuestros enemigos. Y yo varias veces en mi vida me he visto en esa situación, con esas ganas de tomar partido con mis propias manos. Pero cuando el Señor me ha pedido que ore aún por mis enemigos, orar, amados, por nuestros enemigos, en cualquier área que tú te encuentres, en tu trabajo, donde tú te desenvuelvas y tengas alguna situación, alguna dificultad,
Amados, el consejo es orar por nuestros enemigos. Dios procura que los obstáculos y las oposiciones, Dios se ocupará de los obstáculos y las dificultades de tu vida y de tu familia. Si oramos por nuestros enemigos, Dios salva y libera a nuestras familias. Debemos destacar entonces esta hermosa virtud en José, que él fue sensible a la dirección del Señor. Él tomó al niño, a su madre, y volvió a Israel. Vemos entonces cómo José, María y Jesús, la familia, amados, estaba unida a pesar de las dificultades que enfrentaban. Y hoy, amados, es necesario también nosotros como familia, cualquier sea nuestra dificultad, debemos de mantenernos unidos. Caminaron juntos, sin recriminaciones, sin acusaciones el uno al otro. Pero a veces nosotros, humanamente, caemos en eso. Le reclamamos a la pareja, le reclamamos a los hijos. ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no actuaste? En el caso de José y el ejemplo que él nos deja es que el Señor le dio dirección por medio de sueños y él fue obediente. Él fue obediente. Seguramente aquel viaje fue difícil, pero Dios estaba con ellos. Y eso es lo más importante, amados. La presencia de Dios en nuestras familias. Amados, necesitamos la presencia de Dios en nuestras familias. Porque aún en la dificultad, aún en los problemas, pareciera que en vez de apagar el fuego le echamos más lumbre, más leña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque discriminamos, porque reclamamos. Pero amados, José fue obediente. Tomó al niño, tomó a su madre y fueron a Israel. La presencia entonces, amados, nos levanta, nos da victoria y nos da su bendición. Amén. Vamos al número 4. Y con este terminamos. Obedecer a Dios genera poderosas bendiciones. Obedecer, amados. Usted y yo debemos de obedecer al Señor. Y vamos a leer los últimos 2 versículos, versículos 23, 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y nuevamente, amados, la palabra de Dios cumpliéndose en la vida y en la familia de José y María. Y tal vez el Señor también muy seguramente tiene un propósito para tu familia, pero debemos de conocerlo y buscarlo. José y María fueron obedientes y obtuvieron la bendición. Es importante tener en cuenta que en el ambiente en la tierra de Israel no era el todo ideal, pues Judea gobernaba Arquelaos, hijo del reciente fallecido Herodes. El nombre Arquelao significa príncipe del pueblo, nombre que nos deja ver que su anhelo era la gracia y el favor del pueblo y no el de Dios. Él no era un hombre temeroso de Dios. Y ante este panorama, José recibió la dirección de Dios para ir a la tierra de Galilea,
Esto nos recuerda, amados, la importancia de contar con la dirección del Señor. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos buscar la dirección de Dios para mi vida, para mi familia? Ser sensibles a lo que Dios te está hablando, te está mostrando. Dar el primer lugar al consejo divino significa bendición y protección para nosotros y para nuestra familia. Siempre las cosas salen mejor cuando seguimos a Dios, amados. Y cualquier sea tu problema, cualquier sea tu situación, así como José, debemos de pedir al Señor la dirección para nuestras familias. ¿Qué Dios quiere para nuestras familias? Estamos a unos pocos días de terminar el mes de mayo, quinto mes del año. Primero Dios, próximo domingo, estaremos a junio. Y los propósitos y las metas que tenías cuando llegaba el 2022, ¿se han cumplido? ¿Has sido persistente para que esas metas y ese propósito para tu vida, para tu familia, se están cumpliendo? ¿Le has pedido al Señor la dirección para que este año sea el año de bendición para tu familia? ¿O qué rumbo o qué dirección estás llevando o están las familias? La palabra de Dios nos enseña que José y su familia habitaron en la ciudad de Nazaret para que se cumpliese lo que está escrito. Y aquí vemos muchas familias. Aquí estamos muchas familias representadas. Y tal vez no estamos cumpliendo con el propósito y con lo que Dios tiene para ti y para mí en este año 2022. Recordemos entonces que nuestra vida está escrita en los libros del Señor. Él desea que su poderoso propósito se cumpla en nosotros y en nuestras familias. No es vivir por vivir, amados. Dios tiene un propósito para ti y tu familia, y la tarea de nosotros será buscar el propósito, ser intencionales. Amén. Procurar entonces un corazón manso, humilde y sensible a Dios, y que siga su dirección. Para poder concluir, podemos decir que José procuraba la sabiduría y la dirección del Señor para llevar a nuestra familia por el camino correcto, por el camino de la salvación, de la bendición y de la vida para todos. Amén. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros y para nuestros hogares. Y en ese sentido, amados, debemos de buscar, cualquier sea nuestra dificultad, hoy el Señor nos invita a que podemos atravesarla, a que podemos superar cualquier adversidad que estemos viviendo o que vamos a vivir en este mundo. ¿Sí? Entonces, amados, identifiquemos los problemas, los enemigos que están atacando a nuestras familias y recordemos que en medio de cualquier crisis y de cualquier problema, el Señor está con nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar esta tarde. Si tiene a su esposa, a sus hijos, por favor, tómele la mano y vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno, porque nos has bendecido con una familia, nos has bendecido, Señor, de gran manera, con un gran tesoro que nos has confiado, como es nuestra familia. Permítenos identificar, permítenos, Señor, corregir, Señor, si hemos descuidado a nuestra familia. Ayúdanos a poner en orden nuestras prioridades,
amar a nuestra familia sin rencores, sin reproches. Fortalece cada día más a la familia. Recordamos, Señor, que tú nos ayudas a tomar decisiones correctas. Señor, que tú eres nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Que tú, Señor, nos defiende de nuestros enemigos, aún en los problemas, aún en las dificultades. Señor, tú estás con nosotros. Y hoy, Señor, recordamos que obedecerte a ti genera poderosas bendiciones a nuestras vidas. Señor, bendice a cada familia aquí representada. Bendice a nuestra congregación que ha sido bendecida con tantas y tantas familias. Señor, pero si no somos familias perfectas, somos perfectibles. Señor, somos cada día, Señor, buscar tu modelo. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos cada día a seguir adelante. En tus manos nos ponemos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, amados. Muchísimas gracias. Pueden tomar su asiento. Que Dios les bendiga. Gracias.